Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los reguladores con diodos Zener. En este video veremos el caso Tips para resolver casos 2 a 4. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Tips para resolver Zener casos 2 a 4. Bueno, nos vamos a adelantar un poco y antes de ver los casos 2 a 4, te vamos a dar algunos tips para poder resolverlos fácilmente. Siempre que tengas una fuente que varíe de voltaje y tu carga sea variable o constante, debes hacer lo siguiente. A. Calcular RZ con el VCC mínimo de tu fuente y con la única corriente de la carga si esta es constante y la más alta si esta es variable. B. Para calcular la potencia de la resistencia y el Zener, utiliza los datos del diagrama donde se utilice el mayor voltaje de tu fuente y la mayor corriente que pasa por la resistencia RZ. Si sigues estos pasos, no tendrás que memorizar o mencionar que estás en el caso 2, 3 o 4. ¿Por qué te decimos esto? Bueno, pues si calculas la corriente mínima que necesita la resistencia RZ para hacer funcionar al regulador al menor valor de tu fuente VCC mínimo, entonces cuando tu fuente aumente al valor máximo VCC máximo, por la resistencia RZ circulará una corriente mayor según la ley de Ohm. No te preocupes si también tu carga es variable, pues el Zener absorberá cualquier aumento de corriente debido a la fuente o a la carga o a ambas. Todo esto tiene una justificación y te la diremos en su momento. Nosotros siempre calcularemos la potencia del Zener suponiendo que la carga se abrirá en algún momento. Algunos autores no hacen esto y entonces utilizan el mayor valor de corriente que circula por el Zener en operación normal. Para decidir qué opción es mejor, ten en cuenta lo siguiente. 1. Si utilizamos la mayor corriente IZ que pasa por el Zener en operación normal para calcular la potencia necesaria de este, es porque estamos seguros que nuestro circuito de carga RL nunca se abrirá. 2. Recuerda que si la carga RL se abre, por el Zener circulará la misma corriente que pasa por la resistencia RZ, y si tu Zener no soporta esta corriente, se quemará. De todas formas calcularemos la potencia del Zener en operación normal, abreviándolo como ON, y cuando la carga se abre, abreviándolo como CA. Tú decides cuál opción utilizar dependiendo de tu diseño. También recuerda que la carga RL puede ser no solo una resistencia, sino un circuito que consuma corriente, una bocina, un relevador, un motor, etc. Para resolver problemas de reguladores con Zener, en muchos libros utilizan fórmulas que muchas veces no sabemos de dónde salen. En estos tutoriales te enseñaré a resolver el problema del Zener utilizando solo las leyes de Kirchhoff de voltajes y corrientes, la ley de Ohm en sus tres formas y la ley de Watt. Así, pienso que si dominas estas leyes, en el futuro serás capaz de calcular cualquier voltaje y corriente en cualquier circuito que se te presente. Estas son las fórmulas que utilizaremos, así que si no las conoces, familiarízate con ellas. Para ver que esto es cierto, utilicemos el diagrama 1, obtenido en caso 1, con todos los datos, variando condiciones para utilizarlo en casos 2 a 4. Bueno, el diagrama 2.1 caso 2 es el diagrama obtenido en caso 1 y solo haciendo que el voltaje de la fuente sea variable nos servirá para ejemplificar el caso 2. Entonces, utilicemos un voltaje variable de la fuente de 9 a 12 volts manteniendo IL igual a 16 mA constante.
Te recuerdo que RZ igual a 56 ohms del diagrama 2.1 caso 2 se calculó de acuerdo a punto A de tips para resolver casos 2 a 4. Se utilizó VCC mínimo igual a 9 volts e IL igual a 16 miliamperes. Fíjate cómo al aumentar el valor de la fuente a VCC igual a 12 volts, aumenta el valor de IRZ, IZ y BRZ. Entonces, como IL igual a 16 mA es constante, el Zener absorbe la corriente excedente que pasa por la resistencia RZ debido al aumento en el voltaje de la fuente. Solo te damos los diagramas con los datos obtenidos. Trata de hacer los cálculos con las fórmulas adecuadas, como viste en tutorial Zener caso 1. Si todavía tienes dudas cuando hagamos el tutorial caso 2, verás los cálculos en gran detalle. Finalmente, en diagrama 2.3 tenemos los datos cuando la carga se abre y se hace pensando que ésta se abrirá cuando tengamos el mayor valor de corriente en IRZ. Ver diagrama 2.2. Estos son los tres diagramas obtenidos para la solución del problema del Zener caso 2. Aquí puedes ver fácilmente cómo cambia el valor de IZ, por ejemplo, cuando varía el voltaje de la fuente VCC. Diagrama 2.1 a un voltaje de la fuente VCC igual a 9 volts. Diagrama 2.2 a un voltaje de la fuente VCC igual a 12 volts. Diagrama 2.3 a un voltaje de la fuente VCC igual a 12 volts cuando la carga se abre. Es muy importante que te des cuenta que la resistencia RZ igual a 56 ohms, calculada de acuerdo a tips para resolver Zener casos 2 a 4, ya es parte del circuito de nuestro regulador, así que todos los cálculos subsecuentes se hicieron con este valor. Recuerda que la fuente varía de 9 a 12 volts, entonces en algún momento el regulador estará trabajando a VCC igual a 12 volts, por lo tanto, por la resistencia RZ circulará una corriente mayor según la ley de Ohm. Por eso debemos calcular la potencia de la resistencia utilizando los datos del diagrama 2.2 caso 2 del regulador cuando VCC igual a 12 volts. Entonces, la potencia de la resistencia RZ se calcula así. Ahora, de acuerdo a punto B dado al inicio, tomaremos el mayor valor de VCC e IRZ para calcular la potencia del Zener, así que utilizaremos los datos del diagrama 2.2 para operación normal y los del diagrama 2.3 para carga abierta. Intenta colocar los datos de IZ de los tres diagramas en la gráfica del Zener 1N4732A. Para comprobar que no debes calcular el valor de RZ a VCC máximo cuando tu fuente varía, hicimos los cálculos, los cuales están plasmados en diagramas 2.4 y 2.5, caso 2. Observa que cuando VCC igual a 12 volts, el valor calculado de IZ igual a 73 mA es mayor a los 53 mA que el Zener necesita para poder funcionar. Recuerda que para el Zener 1N4732A, IZT igual a 53 mA es el mínimo valor para estar activo o funcionando. Entonces, hasta aquí, todo bien. Sin embargo, cuando el voltaje de la fuente baja a VCC igual a 9 volts, el valor de IZ igual a 36.4 mA es menor a los 53 mA que el Zener necesita para poder funcionar. Por lo tanto, el Zener estaría encendido cuando VCC igual a 12 volts y estaría apagado cuando VCC igual a 9 volts. Esto comprueba que debes calcular el valor de RZ al valor de VCC mínimo e IL máximo, punto A de tips para resolver casos 2 a 4.
Bueno, el diagrama 3.1 caso 3 es el diagrama obtenido en caso 1 y solo haciendo que la corriente de la carga sea variable nos servirá para ejemplificar el caso 3. Hagamos pues que la carga IL varíe de 7 a 16 mA manteniendo VCC igual a 9 volts constante. Recuerda que según el punto A de tips para resolver Zener casos 2 a 4, tenemos que calcular RZ al valor de VCC mínimo y la mayor corriente IL que pasa por la carga cuando ésta es variable. Entonces utilizamos VCC igual a 9 volts e IL máximo igual a 16 mA. También recuerda que los cálculos del diagrama 3.1 caso 3 son los mismos que en Zener caso 1. Fíjate cómo al disminuir el valor de la corriente de la carga a IL igual a 7 mA, aumenta el valor de IZ. Esto ya te lo hemos dicho, el Zener absorbe la corriente que la carga no necesita, manteniendo el voltaje en VZ igual a 4.7 volts, tanto en el Zener como en la carga. Solo te damos los diagramas con los datos obtenidos. Trata de hacer los cálculos con las fórmulas adecuadas, como viste en tutorial Zener caso 1. Si todavía tienes dudas cuando hagamos tutorial caso 3, verás los cálculos en gran detalle. Finalmente, en diagrama 3.3 caso 3 tenemos los datos cuando la carga se abre y se hace pensando que ésta se abrirá cuando tengamos el mayor valor de corriente en IRZ, ver diagrama 3.2. Estos son los tres diagramas obtenidos para la solución del problema del Zener caso 3. Aquí puedes ver fácilmente cómo cambia el valor de IZ cuando varía la corriente IL de la carga. Diagrama 3.1 caso 3, a VCC igual a 9 volts e IL igual a 16 mA. Diagrama 3.2 caso 3 con VCC igual a 9 volts e IL igual a 7 mA. Diagrama 3.3 caso 3 con VCC igual a 9 volts e IL igual a 0 mA con carga abierta. Es muy importante que te des cuenta que la resistencia RZ igual a 56 ohms, calculada de acuerdo a tips para resolver Zener casos 2 a 4, ya es parte del circuito de nuestro regulador, así que todos los cálculos subsecuentes se hicieron con este valor. Recuerda que el voltaje de la fuente VCC igual a 9 volts es constante, entonces puedes utilizar los datos de diagramas 3.1 o 3.2 caso 3 para calcular la potencia de la resistencia RZ. Nosotros utilizaremos el diagrama 3.2 caso 3. Entonces, la potencia de la resistencia RZ se calcula así. Ahora, de acuerdo a punto B dado al inicio, tomaremos el único valor de VCC e IRZ para calcular la potencia del Zener, así que utilizaremos los datos del diagrama 3.2 para operación normal y los del diagrama 3.3 para carga abierta. Intenta colocar los datos de IZ de los tres diagramas en la gráfica del Zener 1N4732A. Bueno, el diagrama 4.1 caso 4 es el diagrama obtenido en caso 1 y haciendo que el voltaje de la fuente y la corriente de la carga sean variables, nos servirá para ejemplificar el caso 4. Entonces, utilicemos un voltaje variable de la fuente de 9 a 12 volts y una corriente variable en la carga IL de 7 a 16 mA. Te recuerdo que RZ igual a 56 ohms del diagrama 4.1 caso 4 se calculó de acuerdo a punto A de tips para resolver casos 2 a 4. Se utilizó VCC mínimo igual a 9 volts e IL máximo igual a 16 mA. Ok, veamos primero cómo afecta a la corriente del Zener el aumento del voltaje de la fuente.
Fíjate cómo al aumentar el valor de la fuente a VCC igual a 12 volts, aumenta el valor de IZ, entre otros parámetros de nuestro regulador. Entonces, el Zener absorbe la corriente excedente que pasa por la resistencia RZ debido al aumento en el voltaje de la fuente. Solo te damos los diagramas con los datos obtenidos. Trata de hacer los cálculos con las fórmulas adecuadas como viste en tutorial Zener caso 1. Si todavía tienes dudas cuando hagamos el tutorial caso 4, verás los cálculos en gran detalle. Ok, ahora veamos cómo afecta a la corriente del Zener la disminución de la corriente de la carga IL. Bueno, en el diagrama 4.3 caso 4, observamos que a veces es igual a 9 volts cuando la corriente de la carga disminuye a su mínimo valor de 7 mA. Estos 9 mA que ya no se usan en la carga se van por el Zener. Sin embargo, el voltaje del Zener sigue siendo Vz igual a 4.7 volts. Ahora fíjate cómo al aumentar el valor de la fuente a VCC igual a 12 volts, aumenta el valor de IZ en una cantidad de 53.5 mA y al disminuir IL hasta 7 mA, los 9 mA ya no utilizados por la carga circulan ahora también por el Zener, incrementando su valor a 123.3 mA. De diagramas 4.1 a 4.4 vemos que el Zener absorberá los aumentos de corriente debido a 1. Al aumento en el voltaje de la fuente. 2. A la disminución en el consumo de la carga. También recuerda que el Zener no sigue la ley de Ohm, pues si así fuera, cuando hay un aumento de corriente en él, tendría que haber un aumento en su caída de voltaje, y como hemos observado, Vz igual a 4.7 volts siempre es constante. Finalmente, en diagrama 4.5 caso 4, tenemos los datos cuando la carga se abre, y se hace pensando que ésta se abrirá cuando tengamos el mayor valor de corriente en IRZ. En este caso, se muestra en diagrama 4.4 caso 4. Estos son los 5 diagramas obtenidos para la solución del problema del Zener caso 4. Aquí puedes ver fácilmente cómo cambia el valor de IZ cuando varía tanto el voltaje de la fuente VCC como la corriente IL de la carga. Diagrama 4.1 con VCC igual a 9 volts e IL igual a 16 mA. Diagrama 4.2 con VCC igual a 12 volts e IL igual a 16 mA. Diagrama 4.3 con VCC igual a 9 volts e IL igual a 7 mA. Diagrama 4.4 con VCC igual a 12 volts e IL igual a 7 mA. Diagrama 4.5 con VCC igual a 12 volts e IL igual a 0 mA con carga abierta. Es muy importante que te des cuenta que la resistencia RZ igual a 56 ohms, calculada de acuerdo a tips para resolver Zener casos 2 a 4, ya es parte del circuito de nuestro regulador, así que todos los cálculos subsecuentes se hicieron con este valor. Recuerda que la fuente varía de 9 a 12 volts, entonces en algún momento el regulador estará trabajando a VCC igual a 12 volts, por lo que la resistencia RZ según la ley de Ohm tendrá una mayor caída de voltaje y por lo tanto IRZ también aumentará. Por eso debemos calcular la potencia de la resistencia utilizando los datos del diagrama 4.4 caso 4 del regulador cuando VCC igual a 12 volts. Entonces, la potencia de la resistencia RZ se calcula así. Ahora, de acuerdo a punto B dado al inicio, tomaremos el mayor valor de VCC e IRZ para calcular la potencia del Zener, así que utilizaremos los datos del diagrama 4.4 caso 4 para operación normal y los del diagrama 4.5 para carga abierta.
Intenta colocar los datos de IZ de los 5 diagramas en la gráfica del Zener 1N4732A. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.